Voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces vamos a compartir el último día. Estuvimos hablando acerca de los cuantificadores. Precisamente vimos eh, algunos teoremas acerca de los cuantificadores. Estuvimos trabajando precisamente en el cumplimiento de todo ello. Entonces, em, nosotros podemos señalar que una frase es declarativa, eh, y es una proposición abierta si contiene las siguientes situaciones. Entonces, vamos a ponerla acá. Frase declarativa es una proposición abierta si tenemos las siguientes condiciones. Número uno, contiene una o más variables. Contiene una o más variables. Número dos, no es una proposición. O sea, a la hora de hablar de proposición, que es una proposición, es un enunciado que puede ser verdadero o falso. Entonces, no es una proposición donde nosotros podemos definir su valor de verdad. Pero, aquí vendría la número tres, se convierte en una proposición eh, cuando los variables que aparecen en ella se reemplazan por ciertas opciones permisibles. Entonces, esto es para saber si la situación es una proposición abierta o no. Entonces, nosotros ya hemos hablado de cuáles son los cuantificadores, el para todo, el existe, que no sé por qué no. Ah, bien, aquí están. Aquí están donde hablamos de eso. Esto creo que se fue en una hoja de más. Aquí está el para todo, el existe alguno. Entonces, ahorita vamos a trabajar precisamente en este caso. Vamos a llamar al universo eh, que comprende de todos los números reales. Bueno, que comprende a X en todos los números reales. El R que representaríamos acá sería una parte gótica que señala a todos los reales. Entonces, vamos a decir que P de X es X mayor o igual que cero, que Q de X va a ser X al cuadrado mayor o igual que cero, que R de X va a ser X al cuadrado menos 3X menos 4 y igual a cero, y que S de X es X al cuadrado menos 3 mayor que cero. Entonces vamos a ir enunciando algunas proposiciones para señalar si son abiertas o no son abiertas. Por ejemplo, la primera, vamos a decir que existe un X eh,
tal que P de X y Q de X. Entonces vamos a ir observando esta situación. Eh, bueno, miremos en esta parte, porque ¿qué significa P de X? Es que X sea mayor o igual que cero. ¿Y qué significa X al cuadrado? Mayor o igual que cero. Pues en este caso que siempre va a quedar un resultado positivo. Y el valor que yo sustituya, pues nos pueda dar un valor. Si, como aquí dice, si existe un valor, entonces es considerado como verdadero. Vamos a llamar que X es igual a 4. Vamos a ver en este caso. Ahora, en el caso de P de X, nosotros decimos P de 4. ¿Será que X es mayor o igual que 4? Sí. Y en el caso de Q, ¿será que 4 al cuadrado mayor igual que cero? Sí. Por lo tanto, este enunciado es verdadero. Es lo que nosotros podemos decir. Si existe algún número, entonces ya se puede poner como verdadero. Porque el término existe, si se recuerdan lo que habíamos señalado, es que tiene que ser por lo menos uno. Con que exista solo uno, entonces el enunciado es verdadero. Miremos otra. Si nos dijera para todo X, P de X implica a Q de X. Bueno, entonces nuevamente llegamos a la situación. Eh, si X, recordemos quién es P de X en este caso. P de X dijimos que X es mayor o igual que cero y Q de X dijimos que era X al cuadrado es mayor o igual que cero. Ahora pensemos en esto. Si P de X lo reemplazamos por un número negativo, entonces P de A es falsa. Si lo reemplazamos con un número negativo, por ejemplo, -2, esto ya sería falso. Pero, pero como nosotros sabemos de que en el caso de una implicación, lo que no nos podría ser que este sea falso, pero este no podría ser falso, porque cuando tuviéramos un verdadero acá y un falso, la expresión se vuelve falsa. Entonces, la ventaja que tenemos acá es que si yo tomo el -2 acá, en el otro tendría que tomar -2 al cuadrado, que sería 4. Y esto sí se vuelve verdadero. Entonces, no importando el número, porque nosotros estamos señalando que el universo comprende todos los números reales, o sea, si, en los imaginarios no se podría aplicar esto, pero en esta situación, si nosotros aplicamos todo esto, sí, sí cumple. Porque aunque yo tome un número negativo, este se vuelva falso, si el otro es verdad, si el otro es verdadero, si este es falso y el otro es verdadero, sabemos de que nuestro resultado es verdadero por la parte de la implicación. Entonces, esto se cumple en todo, por lo tanto, es verdadero. Vamos a llamarlo como verdadero. Pero, ¿cómo podríamos escribir este resultado? Este resultado lo podemos señalar como para todo número real, porque ese es el universo. Si X es mayor o igual que cero, entonces X al cuadrado es mayor o igual que cero. Eso es lo que podríamos señalar acá. Esa sería una de las formas de traducir esta proposición. También podemos decir todo número real, no negativo, tiene un cuadrado no negativo. O otra forma que podríamos decir
el cuadrado de cualquier número real es positivo. Entonces ahí es donde podemos ver esta situación, que donde nosotros podemos ir viendo esta forma de traducir este lenguaje. Muy bien, entonces vamos a colocar algunas situaciones que son importantes nosotros tengamos presente. Por ejemplo, en el caso de las proposiciones para señalarlo como la contrapositiva o la recíproca o como la inversa, eso es muy importante que nosotros lo podamos ir definiendo. Pero antes de ello, quiero colocar una tabla acá que nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, si nosotros tenemos una proposición que tengamos EX, P de X, y vamos a decir cuándo es verdadera y cuándo es falsa. Vamos a ir señalando estas situaciones. ¿Cuándo es verdadero esto? Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que saber es que para, como este es un existe, para al menos un A del universo, P de A es verdadera, entonces es verdadera. Ahora, en este caso, ¿cuándo es falsa? Para cada A del universo, P de A es falsa. Ahora, en el caso de que yo coloque para todo X, P de X, ¿cuándo va a ser verdadera? Para cada reemplazo. Aquí sería para cada reemplazo porque tendríamos que colocarlo todo, porque aquí dice para todo, se cumple para cualquier condición. Para cada reemplazo de A del universo, P de A es verdadera. ¿Y cuándo es falso? En este caso sería falso que existe al menos A en el universo para la cual P de A es falsa. O sea, si yo utilizo un contraejemplo señalando que hay un número que no cumple, entonces esto ya se volvería falso porque el cuantificador universal estaría señalando para cualquier condición. Ahora miremos esto que habíamos hablado el último sábado de clases, que teníamos esto. ¿Existe algún no P de X? Entonces, ¿cuándo es verdadero esto? Para al menos una elección de A del universo. A veces se escribe bien este, a veces no. P de A es falsa. De modo que la negación de P de A es verdadera. Ahora, ¿cuándo es falsa?
o cuánto es falsa en este caso sería para cada reemplazo A en el universo, P de A es verdadero. ¿Por qué sería esto? ¿Por qué sería falso? Porque al colocar en la negación se vuelve falso, ¿verdad? Entonces, al momento de utilizar esta situación, esto se volvería falso. Solo voy a correr esto un poquito más para arriba y más a la, vamos a hacerlo más juntito, para poner la última aquí. Ahora, ¿cuál sería la última? Para todo X, negación de X. Entonces, ¿cuándo es verdadero? Para cada reemplazo de A del universo, P de A es falsa. O sea, en cada una de las situaciones es falsa. ¿Por qué? Porque la negación de P de A sería verdadera. Sería verdadera. ¿Y cuándo sería falsa? Que existe al menos un reemplazo para el cual la negación de P de A es falsa. Y por ende, P de A es verdadera. Entonces ahí tenemos estas situaciones que son importantes para que nosotros empecemos a visualizar. Bueno, entonces, ¿puedo cambiar de pantalla? Sí, Eh, muy bien. Sí puedo, ¿verdad? Bueno, hay una parte que también quiero que tengamos en claro de las proposiciones abiertas. Bueno, en este caso, pues vamos a colocarlo acá, la definición, y es que para las proposiciones abiertas, por ejemplo, en el caso de P de X, Q de X, definidas, universo dado, y la proposición cuantificada, en este caso la vamos a poner en forma de universo, que vamos a decir para X, P de X implica a Q de X, entonces nosotros definimos lo siguiente, la contrapositiva, si ustedes se recuerdan en la contrapositiva, nosotros tomamos la parte condicional y lo que hacemos es negar, cambiarlos de posición y negarlos. O sea, que aquí sería negación de Q, implica a la negación de P de X. Esta sería la parte de la contrapositiva. La número 2, que sería la recíproca,
Entonces, siempre utilizando la condicional, es la que nosotros vamos a utilizar para guiarnos acá, es solamente que cambiemos estos dos de posición, que sería Q de X, implica a P de X. Y la inversa es que tomemos la implicación condicional, pero solamente los cambiemos a negativos. Esto sería prácticamente para que nosotros tengamos esta situación. Entonces, vamos a tener un ejemplo. En el caso de aquí, yo voy a decir que vamos a tener nuestras proposiciones abiertas CX y EX. Y vamos a decir que S de X, perdón, X es un cuadrado. Y vamos a decir E de X que X es equilátero. Pues entonces, si nosotros leemos esta situación, ¿cómo leeríamos esto que tenemos acá? S de X implica a E de X. ¿Cómo lo leerían ustedes? Alguien que lo lea. A ver, chicos, ¿Cómo dijo? Disculpe. ¿cómo leeríamos esta expresión con lo que tenemos acá? Eh, Sería para todo X. X es cuadrado. Entonces, X es equilátero. Podemos cambiar el entonces y podemos señalar implica. Ah, Podríamos sí. de decir que un cuadrado, para todo X, que X es un Ah, cuadrado, implica que es equilátero. Y esto es verdadero. O sea, si nosotros tomamos esto es verdadero. Ahora miremos, no perdamos de vista esta parte que estamos utilizando aquí porque vamos a utilizar para leerlo con las recíprocas y con todo lo demás, para que así podamos, mejor voy a subirlo un poquito, vamos a subirlo un poquito y lo vamos a hacer un poco más pequeño para colocar los demás. Miremos, pues. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de esto nosotros tomamos esto? ¿Qué es lo que hicimos acá? Esta sería nuestra condicional. ¿Qué es lo que hicimos acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo volvimos una contrapositiva. Si ustedes lo leen acá, esta es nuestra condicional y esta sería nuestra contrapositiva. Ahora leamos esto, por favor. Con el S de X y el E de X. ¿Cómo lo leeríamos? esa sería para todo X. No es un cuadrado. E implica que no es un equilátero. Exacto. Y si se dan cuenta, esto también es verdadero. Por lo tanto, nosotros también podemos justificar. Y esto va a ser una parte muy importante acá, que S de X implica E de X es lógicamente equivalente a su contrapositiva. O sea, al momento en que nosotros utilizamos esto, es lógicamente equivalente a su contrapositiva. Vamos a bajarlo mejor aquí. Los dos son equivalentes. Ahora, nuevamente vamos a tomar lo mismo, pero vamos a cambiar.
el enunciado que tenemos acá. Vamos a decir, en el caso que yo tuviera esta parte, ¿cómo se leería esta expresión? ¿Cómo se leería? Licenciado, sería que para todo X, em, X no es un cuadrado e implica que X no es un equilátero. Que no es un equilátero. Muy bien, entonces esta inversa que nosotros tenemos acá, si nosotros la leí, como usted la leyó, ¿cree que es verdadera o es falsa? Yo diría que es falsa, licenciado, ¿Por qué? porque al no ser un cuadrado, al no tener cuatro lados, no sería un equilátero. Entonces, si no es un cuadrado, eh, estamos diciendo, usted está diciendo que tampoco tiene los mismos lados. Entonces, aquí vendría la situación de señalar si es, por qué es falsa. O sea, nosotros tendríamos que señalar un contraejemplo, por lo menos, porque estamos utilizando para todo. ¿Cómo podría señalar que esto es falso? Y lo podemos señalar, si no es un cuadrado, puede ser un triángulo, pero el triángulo puede ser equilátero, claro que sí. En este caso, podemos ir buscando otras situaciones, por lo tanto, aquí podríamos señalar que sí es falso, pero nosotros tenemos que justificar por qué es falso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo tomé las normales y le cambié a negativas, ¿cómo se le llama esto? Es una inversa, es una inversa. Ahora miremos en el caso de que yo tenga la, la recíproca. Vamos a ver, la recíproca es que cambiemos de posición esto, ¿verdad? Sería E de X implica a S de X. ¿Cómo leeríamos esto? Ahora vuelvo a repetir, solo explicando esto. Si X no es un cuadrado, puede ser un triángulo. Y, y en este caso sí tenemos triángulos equiláteros. Con un solo ejemplo que nosotros demostremos que se contradiga, entonces es falso. Con solo un ejemplo. Ahora aquí, ¿cómo sería esto? ¿Cómo lo leemos primero? ¿Están por ahí? Ya no los escucho. Para todo X es equilátero, implica que X es un cuadrado. Bueno, ¿será cierta o falsa esta afirmación? Y si fuera cierta, muestre
algún ejemplo y si es falsa, señalemos un contraejemplo. Con un contraejemplo que señalemos ya se vuelve falso. Bueno, aquí volvemos a utilizar el mismo análisis. Nos están diciendo X es equilátero, pero no necesariamente tiene que ser un cuadrado la parte equilátera. Señalamos que hay triángulos equiláteros. Podemos señalar otras figuras que son equiláteras. Entonces, no necesariamente tiene que ser un cuadrado. Puede ser cualquier otra figura que sea equilátera. Entonces, este es falso. Y aquí podemos afirmar que esto, la inversa que tenemos acá, la, es lógicamente equivalente a la recíproca. Entonces, estas partes nos van a servir bastante para, a veces las vamos a enunciar al utilizarlo. Entonces, por favor, tengan presente que esto se puede señalar en este caso. Lo podemos utilizar para una justificación que estemos haciendo para demostraciones. Muy bien. Bueno, entonces vamos a irnos a utilizar las partes de lógica para hacer demostraciones de algunos teoremas, utilizando siempre la lógica de lo que nosotros hemos estado señalando anteriormente. No sé si puedo cambiar de pantalla, ustedes me dicen, por favor. Sí, Lick. Muy bien. Bueno, entonces voy a utilizar lo siguiente. Hay una regla que le vamos a llamar la regla de especificación universal. Yo a esta la abrevio de la siguiente manera. De esta manera no se les va a olvidar jamás. Como REU, porque siempre me recuerdo el IRTA de REU. Entonces, es la regla de especificación universal. ¿Y qué es lo que nos dice la regla de especificación universal? Que si nosotros tenemos una proposición abierta, que es verdadera en todos los reemplazos con los miembros de un universo dado, entonces esa proposición abierta es verdadera para cada parte específica. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan ir observando esto. Por ejemplo, si a mí me dijeran, comencemos con lo más básico. Vamos a decir, todos los profesores de matemática, vamos a poner de física matemática. Ah, Mejor vamos a poner eh, de la licenciatura. Todos los estudiantes de último año, vamos a poner, de último año de la licenciatura en la enseñanza, ay Dios, de, de la matemática y la física,
han estudiado, están en último año, ¿qué curso tendrían que haber cursado? Pues matemática discreta. Pues esta sería la primera parte, entonces vamos a decir, vamos a utilizar un nombre de ustedes. Va, Verónica. Verónica, Vero, es estudiante de último año de la LIC en la enseñanza de la matemática y la física. Por lo tanto, Vero ha estudiado mate discreta. Bueno, entonces aquí vamos a llamar a m de x, donde decir que x es ese estudiante de último año de física, de la licenciatura en la enseñanza de la matemática y la física. Y vamos a llamar MD, vamos a llamar a MD como X ha estudiado matemática discreta. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos escribir esto en la parte del simbólica? Para todo X, teníamos acá que es estudiante de último año de la licenciatura en física matemática. ¿Esto qué implica? Si es de último año, es que ha estudiado matemática discreta. Esto es lo que nosotros vamos a decir. Ahora, en la segunda parte nos dice que Vero. Entonces vamos a decir que vamos a utilizar la abreviación Vero. Vero es estudiante de último año. Por lo tanto, Vero estudió mate discreta. Esta sería la parte simbólica. No sé eh, si está claro esto. ¿Sí? ¿Está claro esto? Lick, una pregunta, disculpe. Diga. ¿Cómo es de que yo podría diferenciar entre cuando tengo que utilizar la implicación u otro conector lógico? Que tal vez eso es lo que me confunde un poco. Amor, mire, le voy a ser muy sincero. Aquí tendría que ser por la situación que nos están dando. Por ejemplo, si usted lee, todos los estudiantes de último año en la enseñanza de física matemática han estudiado. El término han también se utiliza para implica que han estudiado matemática discreta. Entonces, usted tendría que buscar sinónimos que señalarían una implicación para ver cuándo utilizar esta flecha, ¿verdad? Este símbolo de que, que- que señala la implicación. Entonces, aquí es viendo los conectores. Entonces, por ejemplo, si es O, si es I, entonces nosotros ya tenemos que empezar a ejercitar esa parte para poder identificar esta situación, que a eso le podría ayudar bastante. ¿Se recuerdan del libro que yo les dije de Grimaldi? Ahí hay un montón de ejercicios donde pueden ir practicando la parte simbólica. Los impares están al final, que eso pueden ir utilizando para ver si lo tradujeron correctamente en lo simbólico. Pero sí, por ejemplo, el término am es que
esto significa que implica que estudiaron física, matemática discreta. No sé si aclaré su duda. Bien, Lee, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a escribir esto como lo hemos estado trabajando con los pasos, con la expresión. ¿Y qué otra cosa más será aquí? Las razones o las justificaciones. Entonces nosotros tenemos esto que es una premisa, que nos lo dieron al inicio. Esta sería la premisa uno. Y tenemos lo otro, que nos dice que Vero es estudiante de último año. Esta también es una premisa. Ahora miren, pues, escuchen que aquí viene la situación. Si esto se aplica para todo, entonces también se va a aplicar para situaciones que se podrían considerar como específicas. Y aquí es donde nosotros podemos utilizar la regla de especificación universal. ¿Qué sería esto? Que si esto se aplica para todo, entonces se aplica para Vero. Entonces yo puedo decir que Vero es estudiante de último año, por lo tanto, ¿qué implicaría esta situación? Esto implicaría que Vero cursó matemática discreta, que esta sería regla de especificación universal del paso uno, del paso uno. Ahora miremos. Si ustedes observan, vamos a utilizar aquí el paso 3 y el paso uno. ¿Qué observan aquí en el paso 3 y el paso uno? En este primero y este después. ¿Qué regla de implicación o pueden observar acá? No tengo mis copias ahorita, pero si no estoy mal es un modus ponens. Modus ponen, exactamente. Recuérdense que el modus ponen es el modo que afirma, modus poniendo pones es el modo que afirma afirmando. Si Vero estudió, es estudiante de último año de la licenciatura en Enseñanza Física y Matemática, implica que cursó matemática discreta y aseguramos, Vero es estudiante de último año, entonces llegamos a la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Que Vero cursó el curso de matemática discreta. Y aquí ya tenemos nuestra conclusión. No sé si estamos claros con esto. Por favor, pueden preguntar. Licenciado, entonces acá no tenemos que pasar por todos los pasos o por todas las premisas, porque Ah, solo pasamos por el uno, mire, pues no por el dos. es que lo que sucede es de que aquí utilicé el uno. Aquí utilicé el uno. Perdón, es que aquí este es el problema. Vamos a ver. Creo que coloqué números en el paso 3 y en el 2 y llegamos con modus ponens a esto. Entonces sí utilicé las dos premisas. Mire, aquí Sí, ya vi, utilicé gracias. muy bien. Bueno, entonces miremos acá, pues. Vamos a colocar otro argumento. En en el triángulo X, Y, Z, no, no hay dos ángulos iguales en medida. Punto y seguido, o punto y aparte podemos poner. Si un triángulo tiene dos lados
de igual longitud. Entonces es isósceles. Miren, aquí sí utilizamos el entonces, eso está la parte de implica, ¿verdad? Punto y aparte. Si un triángulo es isósceles, entonces tiene dos ángulos de igual medida. Por lo tanto, el triángulo X, Y, Z no tiene dos lados de igual medida. Bueno, entonces primero miremos cómo podemos llamar todas estas situaciones que hemos ido marcando acá. Y empecemos para que no tengamos complejidad al asimilar esta situación. Comencemos señalando. Por ejemplo, yo podría llamar a P de T. ¿A quién? Vamos a llamar P de T si el triángulo tiene dos eh, lados iguales en su longitud, ¿verdad? Y podemos llamar a Q de T señalando que el triángulo es isósceles. Y podríamos llamar a R de T. ¿A quién podríamos llamar R de T? El triángulo tiene tiene dos ángulos de igual medida. Bueno, entonces ahora vamos a construir la parte de argumentación. ¿Cómo podríamos escribir la primera parte? ¿Cómo podríamos escribir la primera parte? Vamos a irnos Tiene que por parte. ser P de T, implicación. Ah, no, yo creo que esa es la segunda línea. La primera, Sería negación de P de T. de P de T, Es la de T no, de tiene dos R, lados de iguales a R su de T longitud. sería. Porque ¿Ah? R estamos hablando de ángulos. Ah, sí, perdón, sería negación. Ajá, negación de Negación R. de R de T. Vamos a ponerlo acá. Negación de R, aquí vamos a cambiar de C y voy a explicar por qué. Porque nos están diciendo un triángulo específico, X, Y, Z. Ahora, cuando sea general, utilizamos T, pero como nos están dando un dato específico, porque nos están diciendo el triángulo XYZ, o sea, ya serían como decir, Verónica estudió matemática discreta, ¿ya? Entonces, nos están dando un triángulo específico. Por eso es de que vamos a utilizar un término diferente al que estamos utilizando en lugar de T, vamos a utilizar C para decir que es el triángulo XYZ.
Ahora miremos el segundo paréntesis. Si un triángulo tiene Eh, dos lados iguales en longitud, entonces es un isósceles. ¿Cómo escribimos esto? Sería P de T, implicación Q de T. Aquí lo vamos a tener que escribir con cuantificador, porque como aquí ya estamos generalizando, entonces para todo t, ¿qué dijo? P de t P implica de ¿qué? T, implicación Q de T. Q de t, porque estamos diciendo un triángulo, pero no estamos, estamos dejándolo abierto a todo. Puede ser cualquier tipo, cualquier triángulo. Entonces nosotros decimos, para todo triángulo que tiene dos lados iguales, implica que es isósceles. Ahora miremos el tercer párrafo. ¿Cómo podría ser el tercer párrafo? Sería para todo T. Para todo t, excelente. Ujú, Eh, puede regresar, disculpe. ¿sí? Sería, o sea, como está hablando isósceles, sería Q de T. Ujú. ¿Implica? No sé, implica que son ángulos iguales de la medida R de T. Excelente. Entonces sería Q de t implica a R de t. Excelente. Ahora tenemos la conclusión. ¿Qué nos dice la conclusión? Por lo tanto, el triángulo XYZ no tiene dos lados de igual medida. ¿Cómo lo podríamos escribir? Puede pasar a la siguiente página, disculpe. Muy bien. Entonces ahí sería los tres puntitos, Ujú. R de C, porque Ah, como están hablando del triángulo específico, y en la primera está especificando eso, es lo que usted había dicho, ¿verdad? Que exactamente. están hablando del triángulo Pe- pe- específico. Pero, mire, pues, lea lo que dice acá. Triángulo XYZ no tiene dos lados. Igual medida. Bueno, entonces no sería R. R, Sería P. pero, sí, pero en este caso ahí dice no tiene dos ángulos de igual medida. No, no tiene Y R dos dice que lados. tiene dos ángulos de igual medida, ¿no? No, por eso Ah, no, dice pero está diciendo lados, tiene razón. lados. Sería, sería negación de P de C, porque estamos Exactamente. hablando Y PDC, ¿por qué? Porque nos están diciendo este XYZ. O sea, del ya se está específico de X y Z. exactamente. Bueno, entonces vamos a comenzar la demostración de esto. Por favor, si los demás participan, para mí sería genial porque así voy sabiendo que vamos entendiendo. Yo siempre y me acostumbro a utilizar, colocar primero mis premisas. Entonces, esta sería mi premisa uno, mi premisa 2, mi premisa 3. Bueno, ahora miremos, pues. Como habíamos señalado, podemos utilizar un REU en el paso 2, una regla de especificación universal en el paso 2. ¿Cómo nos quedaría en el paso 2 una regla universal, de especificación universal? PDC implica que AQDC. También podemos hacer la regla de especificación universal en el paso 3. ¿Cómo nos quedaría? QDC implica ¿quién? ARDC. Y si ustedes se dan cuenta, entre el paso 4 y 5, ¿qué podemos utilizar aquí? Según las reglas de inferencia. Si P implica Q y Q implica R, ¿qué sería lo que podemos tomar acá? ¿Y qué regla podemos utilizar?
Es un silogismo Un hipotético. silogismo hipotético. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría el resultado aquí? P entonces R. P de C, entonces R de C. Pero ahora miremos, el paso 6 primero y el uno, ¿qué podemos utilizar aquí? Modus tollens. Excelente, modus tollens. Y si yo tengo, si P implica a C, si P de C, perdón, implica R de C y niego R de C, entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Negación de PC. Excelente. Y ahí ya demostramos esto. ¿Estamos claros con esto, chicos? Por favor, contéstenme para que así sepa que estamos ahí. Sí, Lick, aquí estamos tratando de entender un poquito. Si hay dudas, pregunten, por favor, porque yo lo que quiero es que quede todo claro. Gracias, Lick. ¿Estamos? Todo bien, Lick. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo entonces. Vamos a colocar, esto sí mejor lo voy a hacer escrito porque me tardo más escribiéndolo aquí. Ningún estudiante de penúltimo año o último año ha perdido matemática discreta. Vamos a colocar acá abajo. María es estudiante de matemática discreta. Por lo tanto, María no es estudiante de penúltimo año o último año. Bueno, podemos decir el último de una vez. Bueno, lo voy a agrandar para que ustedes lo puedan ver mejor. Yo porque sí soy algo, ya estoy algo cegatón, entonces sí necesito verlo en grande. Bueno, entonces miremos acá, pues, jóvenes. Utilicemos partes simbólicas. Convirtámoslo a algo simbólico. Para que no utilicemos siempre el PQ y todo eso, utilicemos otras letras para que sepan que podemos utilizar cualquier letra. Por ejemplo, ¿qué sería J de X? X es estudiante de penúltimo año. Y ahora, ¿quién sería, por ejemplo, S de X?
X es estudiante si este es de penúltimo, el otro sería de último año. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, ahora el PDX para ir utilizando las letras del alfabeto. ¿Quién podría ser PDX? Eh, María es una estudiante mate discreta. Ah, no, Ahorita en este caso llamémoslo. como está siendo específica. Ajá, ahorita llamémoslo como X, es estudiante Ujú. Mate, de estudiante. matemática discreta. Ahí estamos. Bueno, entonces ahora sí, ya utilicemos los argumentos para poder eh, señalar esto. ¿Cómo podríamos decir lo que tenemos acá? Sería PDC No, primero o sería algún otro. ningún estudiante. Así. Entonces podemos señalar. Perdón, usted dice ya la estructura. Exacto. Eh, Sería para todo X. J de J X de X. No, o, pero en este caso no sería negación porque está diciendo ningún estudiante. es que ahí es donde vamos a negar ahorita. Ah, ya me suena a Morgan. Implica, implica que, Eh, Ahí sería PDC porque estábamos hablando de ya una un persona en estudiante específico, ¿no? de penúltimo año o último Año. año, el A, El de Apple. implica que, ah, ya, En este caso, ajá. O sea, en el último año. Sería el de estudiante mate discreta, ¿no? sí, pero en este caso tendríamos, como dice, ha perdido, tendríamos que Sería poner negación la negación, exacto, de PDX. de PDX, sí. Mire, yo estoy utilizando el S y era PDX, tiene toda la razón. Va, miremos, pues, el segundo paréntesis, ¿qué nos dice? María es estudiante de matemática discreta. Ahí sí ya sería Específico. eh, PDM o cualquier otra letra, como usted dijo, E- ¿verdad? Exacto. Ahora la conclusión, Entonces, los tres puntitos. Estudiante de sería negación de SDM. exactamente, perfecto, ahí estamos con esto. Entonces vuelvo a repetir, vamos a utilizar las premisas. Estas premisas son, bueno, por lo menos vuelvo a repetir, hay algunos que comienzan utilizando las premisas a su antojo, pero yo eh, los coloco al inicio para ir guiándome de que las he utilizado en la construcción. Entonces, miremos acá. ¿Qué podríamos utilizar aquí en el paso 3? Podemos utilizar una regla de especificación universal en el paso 1. ¿Cómo nos quedaría? J, M o S de M implica no P de M. Eso es lo que nosotros podemos observar en este caso. ¿Alguna duda hasta el momento? Por favor, pregunten. Que la idea es que vayamos viendo qué hacer acá. Discúlpele, yo aún tengo una duda. Con esa regla que usted dice, eh, aún me confunde, disculpe. No, no La se primera preocupe. regla que usted acaba de colocar. La regla de especificación universal. Ajá, sí, perdón, es que aún me confundo un Va, poco de cómo si usted utilizarla. utilizó si ya tenemos algo general acá, según lo que nos dice la regla de especificación universal, si esto aplica para todo, entonces va a aplicar para un evento específico.
Entonces, si esto estamos señalando para todo, entonces lo podemos utilizar para algo específico. Entonces, utilicemos el específico que tenemos con María, ¿verdad? Utilicémoslo acá, Ah, que así ya nos queda el mismo término que tenemos acá. Entonces ya no ponemos es para todo. como cuando hicimos lo de la clase anterior, Ajá, donde, bueno, donde nos decían específicos ciertas personas y empezábamos a decir, por ejemplo, PDA o PDA y así, que cada una de las variables. A eso se ujú, refiere. De los exacto. ejercicios anteriores. Ujú, Ah, así es. es- está, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, viendo la regla de especificación universal, porque lo que nosotros necesitamos ahora es visualizar cómo podemos utilizar esta situación para que nos favorezca. Bueno, ya utilizamos la regla de especificación universal. Ahora, ¿qué podemos utilizar? Bueno, aquí podemos utilizar lo que copiamos acá. Si tenemos esto, entonces va a ser igual a esto. Miren, la condicional es igual a ¿quién? A su contrapositiva. Entonces aquí podemos utilizar esa situación aquí. Que vamos a ver aquí, ¿dónde está esto? Sí, no, más adelante. Ah, no, aquí. Entonces yo podría colocar el paso 4, utilizando la contra, la positiva del 3. ¿Cómo nos quedaría esto? La negación de la negación de P de M implica ¿qué cosa? A la negación de J de M o S de M. Entonces, sí, aquí tenía toda la razón usted, porque acá podemos utilizar doble negación y de Morgan, y la de Morgan, porque según en esto nos quedaría P de M implica ¿a qué? Según de Morgan, vamos a negar cada uno de estos, pero invertimos esto, miren, que aquí ya tenemos una situación más específica. Por favor, si hay dudas, pregunten. Y la idea es que vaya quedando claro para todos, pero pregunten, por favor. Lo voy a subir esto un poquito más y lo voy a hacer un poco más pequeño. Bueno, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Hay duda? ¿Hay dudas que tengamos aquí, chicos? Bueno, voy a asumir que no. Ya que no me contestan, les voy a asumir que no. Miremos en el paso, no, primero sería el 5 y después el 2. Vamos a ver aquí. Primero sería el 5 y 2. ¿Qué miran en el 5 y 2, por favor? ¿Qué es lo que pueden observar acá? ¿Pones, licenciado? Excelente. Perfecto. Tenemos esto, En este implica esto, caso, y tenemos esto. ¿Cuál sería nuestra respuesta? negación de S de M y negación, Es de perdón, J, es negación de J, J de perdón, M y negación de S de de M. S de M. Excelente. Estamos perfecto, perfecto. Bueno, miremos qué otra cosa podemos utilizar aquí. Hay una regla del paso 6 que utilicé acá. Y por favor, quiero que lo miremos aquí. Voy a retroceder a las
reglas lógicas y más que todo de inferencia, vamos a ver. No, sería de la lógica. Ah, no, ya me adelanté. A ver, aquí. No, esta es implicación contrapositiva, negación de Morgan. Vamos a ver. No, estas son, a ver, la idempotencia, neutro, absorción, exportación. No, estas no son. Vamos a regresar un poquito más. Ah, no. Tiene que estar por aquí. Aquí están. Miren, pues, dice que si yo tengo P y Q, yo puedo tomar ya sea P o ya sea Q como resultado. Porque si tengo el componente I, puedo separar el P y el Q. Entonces, miremos acá, en lo que nosotros tenemos ahorita en este caso. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el I. Entonces yo puedo tomar cualquiera de los dos, el que me convenga. ¿Cuál es el que me conviene tomar? La negación de SDM. ¿Y cómo se llamaba esta regla de inferencia? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Simplificación. De simplificación. Allá tenemos, allá lo demostramos. Allá lo demostramos. ¿Dudas? ¿Dudas aquí, chicos? Bueno, No, miremos, pues. Ahora ya no voy a utilizar todo este argumento, sino nos vamos a la parte simbólica de una vez. Por ejemplo, si me dijeran, ¿puedo cambiar? Fili- Clic. Ujú. Si nos dijera, para todo, X, ¿qué pasó con esto? Aquí sería P de X implica a Q de X. Y acá para todo X, Q de X implica a R de X. Y como conclusión, nosotros necesitamos llegar a, para X, P de X, para todo X implica R de X. Pero para esta, nosotros necesitamos una nueva regla. Esta regla se va a llamar, la anterior se llamaba regla de especificación universal. Esta se va a llamar regla de la generalización universal. La vamos a llamar RGU. Miren pues, ¿qué es lo que nos dice? Que si nosotros tenemos una proposición abierta y que es verdadera, eh, cuando se reemplaza un elemento, entonces esto también se puede generalizar para todo, que es lo que nosotros podemos señalar como de forma arbitraria. Entonces miremos acá, pues. Voy a utilizar mis dos premisas. Vamos a copiar acá. Entonces vamos a colocar el paso 1, paso 2. Aquí estaría la premisa 1, premisa 2.
Y utilicemos ahora la regla de especificación universal en el paso 1. ¿Cómo sería la regla de especificación universal en el paso 1? Utilizamos cualquier letra para utilizar en lugar de X. ¿Cómo nos quedaría? Para todo X, Aquí, entre... si Ah, utilizamos no, la regla perdón, de de una vez sería PA, PA, implicación QA, QA, implicación QA. exacto. Y si utilizamos la regla de especificación universal del paso 2, Eh, en este caso sería siempre la misma letra o ajá, cambiaría. no, tiene que ser la Eh, misma. Así es la misma letra, sería QA, implicación RDA. Ajá. Y en el paso 3 y 4, ¿qué regla podemos utilizar? La de silogismo hipotético, tal vez. Exactamente, así es. Si P implica a Q de A y Q de A implica R de A, ¿qué significa esto? Entonces es P implicación R. En este caso sería P de A, implicación R de A. Exactamente. Ahora miren, pues aquí viene la situación. Si aquí ya tengo algo específico, yo lo puedo utilizar para la regla de generalización universal del paso 5. O sea que en este caso, como se pudo aplicar para una situación específica, lo podemos generalizar. Y podemos decir para todo X, P de X implica a R de X, o llegando a esta situación. Entonces en esa parte podríamos hacerla al revés. ¿Cómo así? Sí, para quitándole la A para regresar a la X. Así es, exactamente, con la regla de generalización universal. ¿Estamos claros en esto? ¿Dudas que tengan, por Lic, favor? pero, Sí. Lic, pero esta regla de la generalización universal la vamos a usar, por ejemplo, yo veo que aquí usted usa, ¿cuál fue la premisa 5? Pero, como dice usted, con una de las letras se puede usar esta regla universal. Pero si no, bueno, entiendo que es como lo último que podemos, o la podemos usar en cualquiera de las líneas. Mire, pues, como lo que nos dieron al inicio es para todo y para todo. Esto significa que Ajá, esto se cumple para todo. Por eso las premisas siempre las ajá. vamos a tomar como verdaderas. Entonces, como se utilizan para todo, entonces también se aplica para una especificación, una especificación que tengamos. Y como aquí habíamos dicho que se aplica para todo, entonces si se aplica para un específico, también se va a generalizar, porque llegaríamos a señalar esto también para todo. Más que todo, la regla de generalización universal la vamos a utilizar más que todo cuando el resultado se quiera tener un para todo. Mm, bueno, sí, pues cuando hablemos de algo global, no de algo específico. Ujú, ujú. Gracias, Lic. Muy bien. ¿Puedo cambiar? Sí. Sí, Lick, puede cambiar. Muy bien. Ahora, miremos esta otra. Para todo, P de X implica, perdón, Q de X. Aquí tenemos para todo X, negación de P de X y Q de X
implica a R de X, llegamos a la conclusión, o sea que cuando en la conclusión me piden un para todo, tengo que utilizar la regla de generalización universal. La negación de R de X implica a Nick, P pero de... si le están pidiendo para todo, entonces utilizamos esa regla al final. Exacto, al final, porque lo que queremos es generalizar al final. Sí, ¿Estamos? pues. Sí, gracias. Bueno, miremos pues. Vamos a utilizar, como les dije, esta es mi estrategia, utilizar las premisas al inicio para que no se me pierdan y sepa que las he utilizado. Premisa 1, premisa 2. Bueno, entonces aquí podemos iniciar utilizando la regla de especificación en el 1, que nos quedaría P de C o Q de C. También lo podemos utilizar para la premisa 2, para el paso 2, que nos quedaría P de C y Q de C implica a R de C. Bueno, entonces miremos acá la situación que podemos hacer, que nos conviene hacer en este caso. Que la idea aquí va a ser siempre que nosotros tratemos de buscar algunas cosas que nos ayuden. Por ejemplo, en el caso de lo que yo tengo aquí, de esta parte que tengo acá, yo aconsejaría aquí utilizar la contrapositiva del paso 4. ¿Cómo sería la contrapositiva del paso 4? A ver, alguien que se recuerde. Cambiar estos dos de posición y negarlos. O sea que aquí sería la negación de R de C. ¿Implica qué cosa? La negación de P de la negación de P de C y Q de C. Bueno, entonces aquí puedo utilizar de Morgan en el paso 5. Utilicemos de Morgan. Aquí nos quedaría la negación de P de C Negación de P o o negación de QC. exactamente. Pero aquí podemos utilizar una doble negación también, por esta que Eh, tenemos aquí. Que nos quedaría R de C implica a P de C o negación de Q de C. Bueno, como les digo, la situación es que nosotros vayamos observando qué nos puede servir para esta situación, qué podemos hacer para esta situación, que son cuestiones que nosotros tenemos en este caso. Bueno, si ustedes observan, aquí sí les quiero pedir, por favor, que tengan sus reglas a la mano, porque aquí quiero que observen algo de esta situación. No sé si la tienen a la mano, por favor, ¿me pueden señalar? ¿Sí la tienen? ¿No me contestaron, chicos? ¿Sí tienen sus reglas a la mano?
Y las tenemos. Sí, Perfecto. licenciado. Bueno, entonces miremos, pues, en el paso 8, porque aquí lo que nosotros tenemos que ir viendo es que vayamos utilizando todas bueno, las premisas ya las usamos, ¿verdad? Pero lo que nosotros queremos llegar es a la negación de R implica a P de X. Entonces, aquí es donde necesitamos todas las reglas lógicas que nos sirvan, ¿verdad? Entonces, miremos qué podemos hacer en este caso. Podemos utilizar una implicación disyunción, si ustedes gustan. ¿Qué es lo que dice la implicación disyunción? Dice P, sí, entonces Q, sí y solo sí, la negación de P o Q. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo esta situación en la parte que tenemos acá. O sea, esto también lo podría volver a esto. Entonces, por la implicación disyunción del paso número 3, volvámoslo una disyunción. ¿Cómo nos quedaría entonces en este caso? Como aquí sería negativo, aquí tendría que ser P. Entonces aquí como tengo positivo, tendría que ser negación de P. Implica a Q. Lo volvimos por implicación disyunción en ese caso. Ahora miren pues, ya puedo utilizar una regla en el paso 7 y el paso 8. ¿Qué regla puedo utilizar? Ah, no, todavía no la puedo utilizar aquí, porque este es O. Este es O. No se puede todavía. Bueno, miremos qué otra cosa podemos hacer. ¿Qué otra cosa nos puede servir? Vamos, que me interesa que lo analicemos. La de inverso, lo único es de que, no se puede la de inverso, porque lleva una disyunción. Ujú. Bueno, miren, pues lo que quiero que observen es que puedo hacer en este último paso también, en el último 7. Quiero que vayan con sus reglas y miremos qué podemos utilizar para esto. Voy a poner pausa para mientras. Mire pues, otra cosa que podemos hacer es en el paso 4, también podemos utilizar una implicación de disyunción. Aquí intentemos, visualicemos qué otras cosas podemos hacer. De todos modos, la idea es que nosotros apliquemos, miremos, separemos y ahí lleguemos al resultado. Si yo utilizo la implicación de disyunción en esta, ¿cuál sería mi respuesta? La negación de esto o ¿quién? O R de C. Eso sí lo podemos hacer. Ahora aquí por De Morgan, en el paso 9, nos quedaría P de C o negación de Q de C o R de C. Eso es lo que podemos ir observando en este caso. Ustedes miran algo que nos ayude con esto que acabamos de hacer, algo que permita ir operándolo de otra manera. Por favor, obsérvenlo, mírenlo.
La idea, vuelvo a Lick, repetirla. pero y ahí no se podría trabajar en una doble negación. ¿En dónde? Ah, sí, aquí, En ese aquí trabajé 9 que doble dice. negación, porque aquí la negación de la negación va a ser P. Sí, tiene razón, no la enuncié, pero sí se aplicó la doble negación de una vez. Miren los silogismos hipotéticos, chicos, miren todo, miren todas las reglas y miremos qué otra cosa podemos hacer aquí. Porque inclusive yo aquí puedo hacer distributiva, si es que me sirve. Yo puedo ir utilizando todas las reglas que tengo para ir viendo qué otra cosa, otra situación podemos ir a hacer aquí. ¿Qué pasó, jóvenes? Ya no. Por la parte de, ¿cómo se le llama esta regla? Miren, como aquí es O y aquí es O, yo podría dejar P de C o R de C o la negación de Q. ¿Cómo se le llama esta regla? A ver, ¿cómo se llama esta regla? Es asociativa. Asociativa. Conmutatividad y asociatividad. Bueno, es que Solo. aparte de la asociativa, aparte de la conmutativa, miremos acá, pues, en el caso de la regla lógica. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Implicación, disyunción, asociativa. Asociativa es cuando yo tengo el mismo signo, pero a grupo diferente. Esa es la asociativa. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan observando, ¿verdad? Entonces aquí lo que trabajamos es una asociativa. Pero si ustedes vieron, ya tenemos algo que nos sirve. Esta parte ya la tenemos similar acá. Solo nos hace falta la negación de R. Inclusive por conmutatividad, el paso 11, yo lo podría poner como R de C o PC, P de C. Y esta expresión que tenemos aquí. Y si yo utilizo la implicación de disyunción, en el paso 12, solo de esto, miren, solo de esto, ¿cómo nos quedaría? Negación de R implica a P de C. Miren, ya llegamos a esto, ¿eh? Ya tenemos esto aquí. Ahora lo que tenemos que ver es cómo utilizar esta parte para llegar a esto que tenemos aquí. Pero ya estamos llegando a lo que estamos buscando. A ver, otras ideas que tenga. A ver, alguien comentó aquí. Ah, quedó sin señal, dice. Vamos a ver, ¿qué otra cosa podemos hacer? Vamos a ver si puedo borrar todo esto que tengo aquí y acercamos esto para que no nos perdamos de lo que hemos estado trabajando aquí. Voy a pegar esto un poquito más acá.
Lo voy a hacer un poco más pequeño y utilizamos la mitad de la hoja para continuar. Entonces, aquí en la número 14, ¿qué otra cosa puedo hacer? A mí lo que me sirve ahorita es dejar esto, miren. Eso es lo que me sirve, es dejar esto solo. ¿Cómo puedo hacerlo? Litia, eso quiere decir que lo que usted quiere es desaparecer el segundo término. Eso es lo que nosotros necesitamos para llegar a eso. Entonces, tenemos que buscar pero dentro de las leyes de diferencia. Sí, puede ser leyes de diferencia o leyes lógicas. Hay una regla que se llama regla de conjunción, que si yo tengo una expresión, eh, si tengo una expresión aquí, yo puedo agregarle lo que me convenga agregarle. La regla de la conjunción, si yo tengo P y Q en diferente posición, yo puedo unirlas con el I. Y viceversa, si yo tengo P y Q, las puedo separar como P y Q aparte. Pero también tengo una regla más que me puede ayudar, que sería, eh, si yo tengo una expresión, puedo agregarle con el O otra expresión, la que a mí me favorezca. Eso sí lo podemos hacer también en este caso, ¿verdad? Entonces, la idea es que utilicemos todas las reglas que nos sirvan para poder ver qué hacer y qué podemos simplificar. A ver, ¿qué más podemos hacer, chicos? Bueno, miren, pues vuelvo a señalar, a mí lo que me sirve era que ustedes participaran, porque la idea en todo esto es que ustedes puedan ir señalando las situaciones e ir participando, eh, pero bueno, no conseguí mucha participación. Entonces, creo que voy a continuar con esta parte para poder señalar alguna situación que nosotros podamos utilizar para estos elementos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí tenemos ya algunas situaciones específicas donde nosotros podemos ir viendo qué podemos ir utilizando en los diferentes aspectos. Yo tenía esta situación de, de poder hacer esta demostración. Utilizamos la regla de especificación universal para ir creando todo esto que nosotros tenemos acá, que, que bien nos sirve para poder representar esto, ¿verdad? Inclusive, la regla que les estaba comentando, esa era la que podríamos haber utilizado para ir simplificando esto que tenemos de último. Eso nos servía bastante.
¿Y qué nos decía la regla de amplificación disyuntiva? Es que si yo tenía P, yo podría concluir con P o Q. Esto nos señalaba que nosotros podemos llegar a esta situación, que es que P implica lógicamente a P o Q. Eso es lo que nosotros podemos ir viendo. Entonces, como nosotros tenemos la parte del O, en este caso, tendríamos que ir observando una de las partes que nosotros tenemos acá para que nos sirva, con tal de que nosotros podamos añadir algo que a nosotros nos sirva en este caso. Y nuevamente, por ejemplo, en el paso 8, yo hubiera podido utilizar esa, esa regla que les comentaba de la amplificación disyuntiva. Por ejemplo, aquí en P, C, P, C implica a Q, C. Aquí yo le puedo añadir un O por la disyuntiva y agregarle un R, con tal de que nosotros pudiéramos tener algo similar a lo que teníamos acá. Pero esas son cosas que nosotros tenemos que ir observando. Por ejemplo, aquí ya podría ir utilizando la implicación disyunción. ¿Cómo sería la implicación disyunción en este caso? Nos quedaría P de C o Q de C. Y aquí tenemos R de C. Nuevamente podemos ir agrupando de tal manera que nos queden estas expresiones y con tal de ir viendo qué otra cosa podemos hacer, ¿verdad? Podemos ir agrupando, en el caso aquí de P de C o R de C, y dejar afuera el Q de C. Y aquí utilizar la implicación disyunción, que nos quedaría, eh, bueno, la conmutación primero, que sería R de C, y aquí el P de C, solamente cambiando los de posición. Y ahora sí aplicamos la implicación de disyunción, que nos quedaría la negación de R implica a P de C o Q de C. Entonces, utilizando el 12, el paso 13, con este que tenemos acá, podríamos ir observando las dos expresiones que tenemos aquí, que tenemos una con, no, aquí sería sin la negación, que tenemos uno negado y el otro que no es negado. Podríamos haberlos juntado de tal manera que se pudieran anular estos dos y ya llegáramos precisamente a la negación de R implica a P de C. Y ya llegando a esto, porque se anulan las Q, ya utilizamos la regla que acabamos de señalar de generalización universal, señalando para todo X, la negación de R de X implica a P de X, ya demostrando esta situación que tenemos acá. Pero vuelvo a repetir, esto tiene que ser de mucha práctica, chicos. Sí necesito que estén practicando. Si ustedes agarran, les aconsejo que agarren esto con el tema de utilicen en la página 97, comenzamos de la 90 y qué, 95, 97, y 98, utilicen estas para poder realizar eh, las diversas situaciones que nosotros hemos estado trabajando. Entonces esto les ayudaría bastante para poder ir ampliando más sus conocimientos. Yo sí necesito un compromiso de parte de ustedes de que van a estar estudiando, porque sí necesito que repasen, que estén en constante repaso
para que ustedes puedan mejorar y poder utilizar. Perdón, en la página, les voy a decir ahorita. Página, empiecen a trabajar con la página 136, el 135 también, 135, 136, que les va a ayudar bastante. Entonces, yo el sábado que regresemos, voy a estar trabajando con diferentes métodos de demostración. Eh, nosotros regresamos, les voy a decir para que sí quedemos claros. Por ejemplo, el otro, regresamos el 26. Eso sí me preocupa. Bueno, regresamos el 26. Ahí voy a utilizar diferentes tipos de demostración. Y las primeras 2 semanas de mayo ya son los finales. Entonces, yo sí les quiero pedir que utilicemos el día 30 para repasar los métodos de demostración, porque sí vamos a estar utilizándolo bastante, porque viene en el examen final. Entonces, todavía tenemos pendiente un parcial. El parcial lo voy a hacer, ustedes elijan un día que esté entre el 28 y 30, o 28 al 2 de mayo, el 28 de abril al 2 de mayo, para hacer el tercer parcial. Solamente va a ser de, de esto y los métodos de demostración. Y en el final, pues, yo me enfocaría más en los últimos temas. ¿Estamos de acuerdo? O podríamos hacer otra cosa. Otra cosa. Y solo que esto